Mariano Rajoy lleva 206 días en Moncloa y ni en sus peores pesadillas hubiera imaginado o hubiera soñado este sin vivir que está atravesando como presidente de gobierno. ¿Qué tiene en la cabeza Mariano Rajoy? Esa es la pregunta que muchos se hacen y para responderla, pues nadie mejor que el periodista que mejor le conoce, que es Graciano Palomo, el autor del bestseller El hombre impasible. Graciano, una vez más, gracias por estar aquí. Encantado, Luis. Pues precisamente abordabas este domingo en el diario El Mundo, en un reportaje en Crónica, pues hacías un poco de psicología en Rajoy, lo cual ya demuestra, ya es una tarea mayor. ¿Qué te produce ver a Rajoy cada vez más pálido, más delgado, más agotado? Bueno, esto, como este es un periódico también de los periodistas, quiero decir que la idea fue de Miguel Ángel Mellado, vicedirector del Mundo, director de Crónica, que es un extraordinario director y un extraordinario profesional con una gran intuición. Y entonces me lo propuso, pues a raíz de que yo soy el biógrafo del presidente, y me pareció muy buena la idea, con esos 206 días un poco emblemáticos, ¿no? Y respondiendo a lo que me preguntas, lo que tiene en la cabeza es esa obsesión que se ha convertido en él, ¿no? Que es salvar a España. ¿Salvar a España de quién? De los sarracenos, de los moros, de los musulmanes. Por cierto, hoy se cumplen 800 años de la Návara de Tolosa, ¿no? Y no, salvar a España de sí misma. Salvar a España de la quiebra. Esa es la que se ha convertido, ¿no? Entonces, ser el primer ministro en España, como en cualquier otro país, donde reside el poder ejecutivo, es sin duda el mejor sitio. Y como parodiando aquel anuncio de productos femeninos, está en el mejor sitio, pero en el peor momento. Cuentas en el artículo que cuando ves entrar a Rajoy simplemente acompañado con un edecán, sí, estirado, con paso firme. Sí, yo creo que me impresionó. Vislumbras a un Rajoy sincero pero lo primero que dice Graciano es, con sinceridad, no nos queda otra. Sí. No podemos elegir. Era la imagen de un presidente intervenido prácticamente. Sí, bueno, en realidad, cuando yo veo esa imagen, estirado en casi sus 2 metros, con la cartera en mano, acompañado de ese decán ignoto, además que no era ninguno de los conocidos, no era Jorge Moragas, no era Carmen Martínez Castro, y viene desde la carrera de San Jerónimo abajo, andando, ¿no? Yo creo que eso es una imagen deliberada y que él decide liberarse hasta de sus propios asesores. Él, después de la reunión del martes con los ministros económicos y con Pedro Arriola y otros asesores áulicos, decide ser él mismo y liberarse. Y él dice, yo voy a entrar con un par, solo, con mi cartera y con ganas de decirle al pueblo español lo que hay. Él llevaba 6 meses tratando de decir al pueblo español lo que había y no lo había dicho. Y llegó un momento en que el ser humano necesita, y como cuando tienes una pena, la ahogas con tu mujer o con tu marido, con tu hermano, con un amigo, pues él lo ahoga con el pueblo español, que es en definitiva el que le va a decir que lo va a putear. En definitiva, es decir, no tengo más remedio que putearos. Y claro, eso en un presidente en ejercicio es terrible. Es decir, además, no solamente les va a decir, vais a decir, en lugar del clásico sangre, sudor y lágrimas, les dice sacrificio, 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 vivir peor. Justamente todo lo contrario, y además lo reconoce en la tribuna de oradores. Dice, es verdad que yo les dije que les iba a bajar los impuestos, y les los estoy subiendo. Esto no es fácil encontrarlo. Yo creo que fue, sinceramente, la mejor intervención que jamás le he oído en 25 años, 30 años de carrera política, porque era en un momento determinado donde un dirigente tiene que mirar a los ojos a la... Y él sabía todo esto, o sea, él sabía que le iban a incendiar la calle, pero era eso o que vengan los hombres de negro. Era los hombres de negro, en este caso tú, o lo que está haciendo, no hay otra.
O sea, lo que pasa que tú lo comentas, dices, tomando el comentario de un colaborador de él, que aguantará, es roqueño, pero lo que se pregunta a la gente es si aguantarán los ciudadanos, porque las calles huelen a gasolina. A ver, Luis, los ciudadanos siempre aguantan y las naciones siempre aguantan. Las naciones, y sobre todo una vieja nación como España, ha pasado por todo, por guerras mundiales. Bueno, no, ninguna de las dos estuvimos, pero guerras civiles, guerras con Francia, guerras con Italia, con el Reino Unido, guerras con las colonias, etcétera, etcétera. Al final, yo comprendo, e incluso yo me manifestaré en algunas cosas. No soy muy partidario, pero tal, comprendo. Ahora, eso no sirve para nada. Aquí no sirve para nada. Eso no sirve. Sí, bueno, pues para expresar un malestar, que tampoco hace falta ser muy listo para ver que a un funcionario no le gusta que le recorten, a mí no me gusta que me suban los impuestos, etcétera, etcétera. La única posibilidad que tienen de derribar al primer ministro es que vengan los hombres de negro. Luis, no te engañes. Si vienen los hombres de negro, al día siguiente el señor Rajoy presentará su dimisión. Y luego convocará elecciones, ganará o no ganará. Pero con una mayoría absoluta que tiene y el mandato clarísimo. Además, fíjate, yo creo que la gente entiende esto. Protesta, pero lo entiende. Bueno, no del todo. Fíjate que hay algunas medidas que han sido ya prácticamente ocurrencias. Es decir, lo que la gente no entiende, por ejemplo, que haya que haya habido una amnistía fiscal y que a los 5 minutos haya una subida de impuestos. Es decir, no, hay cosas que no se entienden. Pero yo creo que lo explican mal, porque yo también, si yo fuera el ministro de Hacienda, Dios me libre, yo también hubiera hecho una amnistía fiscal con tal de sacar dinero bajo las piedras. Es que habían previsto entre 25 y 30 millones de euros, que buenos son, ¿no? El problema es que si no salen, si no afloran, pero tampoco tenemos que engañarnos los paganos, los que han sostenido siempre este país. Este país tiene una maldición, que es sus dirigentes, desde Isabel y Fernando. 500, es una maldición. Es decir, tú observas bien, en el 1808, cuando llegan aquí los franceses, al pueblo lo dejó vendido el rey, la nobleza, el ejército, los ricos. Tiene una maldición, y lo mejor es el pueblo, que ahora se manifiesta, bueno, con toda razón. Ahora, dicho eso, el que haya 20 manifestaciones no significa que el agujero que tiene el país como nación se llene. No, eso es así. Ahora, que por lo menos es un derecho al pataleo y echar por ahí la bilis, bueno, pues bienvenido sea. Pero volviendo al tema, Sí. recuerdo que en estos mismos estudios comentabas que a Mariano le confiarías tu plan de pensiones, Sí. ¿no? Está bien traído a colaciones. Después de las medidas que ha anunciado y teniendo en cuenta que se viene un tijeretazo dentro, porque las pensiones las va a tener que tocar, ¿qué harías? Sí, bueno, ojo, yo le confiaría mi plan de pensiones privado. Pero arrasan con todo, ¿eh? Es decir, pero en realidad yo a quien no se lo confiaría sería a Bankia o a CaixaNova, por cierto, que también se lo confié. Y bueno, el hecho de que se hayan atrevido a hacer lo que han hecho significa que está bien confiado, ¿no? Porque en el fondo, mira, el presidente suele decir así, en el regate corto, que es mucho más brillante que esa imagen que da de Clint Eastwood, él dice, pero yo, ¿cómo es ponerlo así? Dice, pero yo ¿por qué estoy en este chollo? Chollo en el sentido gallego, ¿sabes? Bueno, pues hombre, algo hay que hacer por mi país y tal y cual. Entonces, yo creo que para él esto, a pesar de lo tranquilo y impasible y pachorra que es, yo creo que habrá pasado muchas noches sin pegar ojo, sinceramente. Porque... Pero ¿cómo puede ser que no supiera lo que había? Porque, de hecho, he encontrado en algunos vídeos en YouTube donde él dice, yo sé lo que hay, no le voy a echar la culpa a la herencia recibida. No tenía ni puta idea, perdona. ¿Y entonces? Bueno, O sea, ¿cómo se puede llegar a salvar? Él ya sabía, también tuvo un año para prepararse. Sí, no, un año no, 8. O sea, sí, pero ¿cómo puede ser que llegue, pero que Luis, llegue y dice, no, es que esto no era lo que yo pensaba, es que está haciendo todo lo contrario? Sí, Luis, pero no te engañes, tampoco la Comisión Europea. Han descubierto después
le dijeron que han descubierto casi 3 puntos más de déficit. La Comisión Europea tampoco tenía. Hombre, tú te fías de la información que te da el gobierno, que es el que tiene el poder. Entonces, a él le dijeron, va a haber un 6% de déficit. Vale, con un 6 puedo bajar al 3% en 3 o 4 años. Pero resulta que hay un 9. Hay un 8.5 oficial más 0,5 encubierto. Yo en eso no tal, porque también la Comisión Europea también fue engañada, ¿no?, por el gobierno anterior. O sea, y esta es la cuestión. Y desde luego quien hace los grandes dispendios, a mí me da igual. O sea, yo creo que a Rajoy hay que exigirle al máximo, y si no lo hace bien hay que echarlo, sinceramente. O sea, a mí me da igual. A mí lo que me interesa es mi país, yo mismo y mis compatriotas. O sea, a mí los dirigentes creo que tal cual. Ahora, creo sinceramente que el gran culpable de todo esto no es Rajoy. ¿No te pareció...? No, o sea, un tío... Bueno, déjame terminar con una cifra. Vamos a ver, un primer ministro que tiene que afrontar la gobernabilidad de un país con 30.000 millones de intereses de la deuda, que fue lo que había que pagar ya cuando él llega el 20 de noviembre, no hay nada que hacer, porque toda la recaudación de IVA son 25.000 millones y los intereses que hay que pagar por la deuda son 30.000. Entonces, ¿de qué coño estamos hablando? Entonces, ya, pero la gente no entiende, Graciano, que se salve a las cajas o se salve a Bankia con dinero público y al mismo tiempo sigan los desahucios. O sea, dame algo, ya, dice el ciudadano. Pues, ya, oye, pues con razón lo piden, con razón. Lo que sucede es que, claro, el tema de... Digo yo, porque yo no soy ningún experto, que el tema del sistema financiero es vital para un país, es vital. Entonces, si cae Bankia y dejas caer a Bankia, dejas a 300.000 tíos. A mí me parece muy bien que la banca pida perdón, como lo está haciendo Nova. Sí, bueno, pida perdón y devuelva el dinero. Pero mira, antes que perdón, que devuelvan el dinero. Y eso es lo que la gente, de ahí pasa la indignación de la gente. No te engañes. También la intuición del pueblo sabe que por encima del gobierno está... Aprovechando que estás aquí, cuéntame un poco cómo, desde en estos 6 meses, cómo han cambiado las tornas dentro de los miembros del núcleo duro del marianismo. ¿Quién crees que ha cogido poder? Yo creo que básicamente en lo que es el Rajoy divide el poder del marianismo en 2 áreas fundamentales. Una área fundamental que es el gobierno, que controla la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el área partidaria, que es importantísimo, que es el partido en este momento, que entrega en manos de María Dolores de Cospedal. Luego entrega la gestión en un momento de gran gravedad a 2 personas, uno que no es militante del Partido Popular, que es Luis de Guindos, para que con un encargo clave, que es controlar los mercados, como es uno de ellos, transmitir una imagen bondadosa de las reformas y tranquilizar a los mercados. Ninguna de las 2 está resultando. Y entrega ordenar la casa, las cifras, a un hacendista, que es Cristóbal Montoro, que es una persona ya muy veterana como militante del Partido Popular y como dentro de un proyecto político. Hombre, los 2 están tocados, sinceramente. Yo creo que el presidente, si no ocurre nada extraordinario... Tocados no es quemados. Las 2 cosas. Tocados y quemados. Yo, si no ocurre nada extraordinario, que puede ocurrir, lo lógico es que hacia final de año el presidente, si las reformas están teniendo éxito, que pueden no tenerlo, haga un cambio de gobierno y busque nombres frescos en la decisiva área de comer. Te veo muy escéptico. No, o con mucha cautela. Sí, soy realista. Yo creo sinceramente que España tiene muchas posibilidades de ser intervenida, sinceramente. Sí, pero es que yo tengo acceso a las cuentas, no. Claro. Veo la actividad económica a mi alrededor. Nunca. Yo soy un hijo de la transición. Jamás había visto. A la muerte del general Franco, España era un país todavía muy atrasado, no había democracia, pero tenía 25.000 millones de dólares de reservas en el Banco de España. Ahora no es que no haya 25.000 millones de euros, es que hay 300.000 millones de deuda. Ese es el problema que nos lastra. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, la intervención.
¿Tiene lugar Arenas en...? Sí. Se está diciendo que vuelve porque quiere tener a Armando en plaza. Tiene sus apoyos. ¿Dónde lo ves, Arenas? No, yo en lo el veo en futuro? el gobierno. Yo lo veo en el gobierno. Y además sería bueno que se incorporara Arenas porque es un hombre que emite mucho mensaje, es un político neto y nato. Y yo creo que el presidente lo quiere ahí al lado, ¿no? ¿La rebelión de los varones del PP es un pulso o es un pedido de Mariano, échanos un cable que tenemos elecciones algunos? No, dentro, yo creo dentro de que no yo muy- creo que en no muy este lejos? caso de tanto de Monago como de Juan Vicente Herrera es un pulso. Es un pulso porque, claro, ellos quieren lavar la cara en sus respectivas comunidades autónomas, ¿no? Pero es absurdo porque gran parte de lo que están pidiendo los mercados y los organismos internacionales es acabar con el sistema de las autonomías. Es que no tiene salida. O sea, ya, fíjate, yo jamás hubiera podido pensar que el presidente de la Generalitat de Cataluña se conformara que le intervengan, que lo van a intervenir también. Es decir, es que esta crisis tan terrible, que yo jamás había visto una cosa igual, hay que refundar el Estado. Esto esto no tiene salida. Y aparte que creíamos que Europa existía y no existe. También te leemos todos los fines de semana en El Confidencial, en tu columna Palo Alto, donde hablas, entre otras cosas, de medios de comunicación. Esta es la portada del siglo, el Urdasi de Rajoy, donde ha sido el único, donde tú escribes también, y ha sido el único columnista que ha dicho, vamos a darle un poco de hombre, tregua, ¿no? a ver, es a que su mano. lo que no tiene sentido es que convirtamos el país en un soviet. Es decir, bueno, esto está mal, como hemos hablado, pero bueno, todavía esto es un mínimo sistema democrático. A ver, Somoano es un chico que tiene 35 años. Por lo tanto, hombre, yo creo que en las mazmorras del franquismo pues no habrá estado, ¿no? En las calderas del franquismo. Pero la reacción de la izquierda fue como si lo hubiera, Bueno, como sí, si conociera, como si hubiera estado en el franquismo de toda la sí, vida. pero porque... claro, con 35 años, Franco hace 40 que se murió, ¿no? Es decir, que es que manda narices. Entonces yo le conozco mucho a Julio Somoano, creo que ha sido elegido en ese puesto de tortura por 3 razones. La primera, porque es de la casa, se ponga como se pongan, es de la casa desde los 17 años. Segundo, porque es una nueva generación. Y tercero, porque tiene experiencia en medios audiovisuales y tal cual. Entonces son 3 argumentos. Viene de una nueva generación que se incorpora con la vicepresidenta incluso, ¿no? Que los Sorayos también podría ser un Sorayo si militara en política, que no milita. Entonces, hombre, yo creo que hay que darle, es decir, que hay que criticarle, hacer un referéndum cuando haga cosas. Pero nunca he visto en mi vida hacer un referéndum sobre una cosa que no existe. Es decir, hagamos un referéndum sobre la reforma política o sobre la Constitución. Había reforma política y había Constitución. No, vamos a hacer un referéndum sobre Somoano. Pero oiga, ¿y qué le hacemos sobre si lleva lentillas o no? Porque yo sepa, todavía no ha presentado nada. Y si hay que criticarle y lo hace mal y sectariamente y gobierna los informativos de la televisión estatal pública como un predio particular, pues yo vendré aquí y te diré, Luis, es un capullo. O sea, no sé si me entiendes. Vale, pero vamos a esperar un poquito. Pero vamos a esperar, ¿no? Vamos a darle un poco de cancha. Pues gracias, gracias. Nada, por Luis. venir a Periodista Digital Gracias. a hablar de Cada día hacéis mejor periódico. hacer Rajoy. Bueno, lo que se puede, lo intentamos. No, hacéis lo mejor periódico, yo creo que se ha convertido. Fíjate, se lo estaba diciendo antes de venir, que me preguntaban la opinión sobre Periodista Digital a una persona muy conocida. No voy a dar el nombre porque no me ha autorizado, pero muy conocida. Y digo, vamos a ver, Periodista Digital es mucho más que crear opinión, porque crea opinión entre los que crean opinión. Y la prueba es que cada vez que vengo aquí hay personalidades más relevantes, como este que acaba de salir, señor Campovidal. O sea, Bueno, y vienen de todos los colores, que es bueno. así nos ponemos colorados y así te despedimos. Gracias. Venga, Gracias. un abrazo, adiós.